ustedes en estas mañanas sin filtro. Y ahora hacemos foco en las noticias internacionales. Muy buenos días, Federico Larsen. ¿Cómo andás, Flor? ¿Todo bien? Bien, todo bien. Como siempre, el placer de escucharte. Bueno, a ver, hay varias repercusiones con el tema Lula da Silva, ¿no? ¿Que sigue preso, no sigue preso? ¿Qué va a pasar? Por ahora va a seguir preso. Lo que sucedió en realidad, la primer conclusión que podemos sacar de lo que sucedió el pasado domingo tiene que ver con la confusión en la que vive el sistema institucional y especialmente el sistema judicial brasilero. Te voy a contar qué sucedió el domingo como para poder entenderlo un poquito bien. Inclusive hay varios medios a nivel internacional e inclusive medios brasileros que dicen que lo del domingo fue el día de la locura judicial, porque todo arrancó en la mañana del domingo cuando un juez del Tribunal Federal Regional número 4, el juez Rogerio Fabretto, dio lugar a un habeas corpus que había presentado la defensa de Lula. En ese habeas corpus se decía que al mantener Lula preso no se estaba respetando el principio de igualdad de participación en las elecciones que deben tener justamente todos los candidatos a una elección presidencial. El juez Fabretto dio lugar a ese pedido y dictaminó la excarcelación inmediata de Lula Ignacio da Silva. Esto generó obviamente un revuelo, imagínate, gigante. Hacía 93 días que Lula estaba preso. Sabemos, ¿no?, lo que significa para Brasil el hecho de que prácticamente el principal líder político que tiene en este momento el Brasil esté en una cárcel en Curitiba, e inmediatamente el juez de primera instancia, aquel que lo persiguió prácticamente durante los últimos 5 años a Lula Ignacio da Silva, estamos hablando de Sergio Moro, quien se volvió en una figura pública de renombre internacional justamente por aquella persecución, lo que hizo fue dictaminar un fallo propio en el cual decía que el primer juez no tenía competencia para liberar a Lula. ¿Cuál es el problema? Que en realidad Sergio Moro estaba en Portugal en vacaciones desde una playa firmando y dictando sentencia, e inclusive llamó a la Policía Federal de Curitiba para decirles que si cumplían la orden del primer juez iban a ir todos presos. Es decir, desde sus vacaciones le estaba diciendo a otro juez que no tenía competencia, cuando en realidad es el mismo Moro el que estaba totalmente por fuera de la ley. Esto, de hecho, ha provocado unas reacciones dentro del sistema judicial brasileño muy pero muy fuertes, y el mismo Sergio Moro muy probablemente se las va a tener que ver con la justicia por haber hecho lo que hizo el pasado domingo. Ahí es donde interviene un tercer juez que le da la razón a Moro y que de alguna manera sustenta la decisión de Moro de mantener a Lula en la cárcel, porque justamente se encontraba aquí en América Latina, allá en Brasil. Estamos hablando de João Gerván Neto, que es el juez sobre el cual van a recaer las próximas causas que tiene Lula Ignacio da Silva. Pero el primer juez volvió a dictaminar la liberación de Lula y les dijo a los policías federales, si no liberan a Lula en la próxima hora, todos ustedes van a estar en desacato y todos ustedes se van a tener que presentar frente a la justicia. ¿Por qué? Porque la Policía Federal lo que estaba haciendo ahí en Curitiba era desoír muy abiertamente una orden judicial, algo que efectivamente es un crimen, es algo que no pueden hacer. El que cerró todo esto fue el presidente del Tribunal Federal de Porto Alegre, que es la autoridad máxima, digamos, en el estado de Porto Alegre, que se llama Thomson Flores, y que definió finalmente negar la orden de liberación de Lula Ignacio da Silva. Ahora, imagínate que esto en 8 horas hubo 4 jueces que intervinieron, la policía desacató la justicia federal. Es algo que en cualquier país del mundo es realmente inaceptable. Sí. Hubo la intervención inclusive del ejército, porque el general Paulo Chagas, el mismo que había amenazado a la justicia si no cumplía con su deseo de ver a Lula detrás de las rejas,
también salió públicamente a decir que Lula era el ladrón mayor y que se estaba tratando de liberar a un ladrón y que por lo tanto la justicia tenía que evitarlo a toda costa, inclusive la Policía Federal. Es decir, la verdad, un mamarracho, por donde se lo mire, y esto no lo digo yo, digamos, es el análisis general que se hace tanto en Brasil como en el resto del mundo, lo que ha sucedido el domingo en torno a la figura de Lula. Y en medio de todo esto, Lula sigue siendo el primero en todas las encuestas de cara a las próximas elecciones del próximo domingo. Ahora sí, a nivel, digamos, legal, yo veo bastante difícil que lo larguen, digamos, pero queda cada vez más en evidencia que la justicia, la verdad, tiene una posición muy, pero muy endeble. Claro, y que estamos hablando de alguna cuestión política, ¿no? Claramente, o sea, lo que sucedió el domingo es un vaivén totalmente político, no tiene absolutamente nada que ver con lo jurídico, eso ya quedaba en claro con la sentencia de segunda instancia, sabiendo que hubo otro tipo de casos exactamente iguales al de Lula. Sin embargo, en el caso de Lula se decidió fallar en contra del expresidente. También este tipo de casos, digamos, reafirman la idea de una politización de la justicia muy, pero muy fuerte. Y hay otra cuestión, yo lo llevaría inclusive a otro nivel de análisis, es decir, la justicia está tratando de resolver lo que la política no puede. Brasil es un país en profunda crisis, Brasil es un país que está atravesando un momento institucional, económico y político realmente muy, pero muy delicado, y la política, el gobierno, los partidos políticos no están logrando dar ningún tipo de respuesta a la sociedad, y entonces es el sistema judicial, que además sabemos, digamos, se encumbra, se autopone en un pedestal realmente muy, pero muy importante ahí en Brasil, es el que trata de salir de alguna manera a resolver los problemas que el resto no puede resolver. Bueno, y suceden este tipo de mamarrachos como lo que sucedió el domingo. Fede, si te parece bien, cambiamos de lugar y, bueno, vamos a actualizar qué es lo que está pasando en relación a la negociación. ¿Hay progreso o no hay progreso en relación a la negociación por el Brexit? Sí, es otra de las grandes noticias de la semana. Hay muchas, pero hemos seleccionado estas porque nos pareció las que van a dar más tela para cortar en las próximas semanas. El tema Brexit está generando una crisis tremenda en el gobierno de Theresa May en Inglaterra. ¿Por qué? Porque Theresa May presentó un plan para llevar adelante lo que los analistas y el mismo gobierno llama un soft Brexit, es decir, una salida de la zona euro blanda, tratando de evitar todo tipo de problemas desde el punto de vista económico y desde el punto de vista político. ¿Qué es lo que quiere hacer May? ¿Qué es lo que presentó Theresa May a su gobierno, a los ministros de su gobierno y también a los negociadores europeos? La creación de una zona de libre comercio con la Unión Europea, la posibilidad de dar un libre tránsito a aquellos ciudadanos europeos e ingleses que estudien o trabajen en alguno de los dos territorios, y también la permanencia de una especie de unión aduanera, es decir, que no haya ningún tipo de aduana de frontera entre Irlanda del Norte, la zona de Belfast, la zona que está bajo el mando británico, y el resto de Irlanda, que era justamente uno de los graves problemas que tenía el Brexit para los ingleses. Lo que pasa es que inclusive la gente adentro de su gobierno lo que le dice es, pero nosotros votamos exactamente lo contrario. Es decir, nosotros cuando fuimos a aquel famoso referéndum del 23 de junio de 2016, lo que decidimos fue abandonar el libre tránsito y el libre comercio con el resto de la Unión Europea y volver a poner fronteras para controlar, para tener soberanía sobre nuestras fronteras. Ahí está donde se armó realmente un enorme caos adentro del gobierno de Theresa May, a tal punto que renunció el ministro especial para el Brexit, es decir, la persona encargada de negociar los intereses ingleses frente a la Unión Europea, David Davis, que presentó su renuncia. Renunció el ministro de Relaciones Exteriores
del Reino Unido, Boris Johnson, uno de los principales defensores del Brexit a nivel internacional, renunciaron 2 vicepresidentes del Partido Conservador de Theresa May. Es decir, entró efectivamente el gobierno inglés en una crisis debido a la negociación del Brexit, y lo que en muchos casos se analizaba como la primer salida de un país de la Unión Europea y que íbamos a ver qué era lo que iba a suceder con el Reino Unido, con su economía, bueno, cada vez se está suavizando más. Es decir, lo más probable es que el Reino Unido efectivamente quede fuera de la Unión Europea solamente formalmente, y eso lo pondría en una situación realmente muy, pero muy dura, porque tendría que aceptar las normas de la Unión Europea sin poder participar de su creación. Bueno, bastante complejo y por supuesto un tema para seguir analizando y seguir viéndolo. ¿Estás de viaje, no, en los próximos días? Sí, me voy a ir al viejo continente durante unas semanas, un poco por laburo, un poco por placer. Voy a estar desde allá tratando de ver un poco qué es lo que está sucediendo en Europa, pero también visitar gente, amigas, familiares. Federico, bueno, te vamos a extrañar y en tu regreso, por supuesto, vamos a seguir con este contacto. Que tengas un excelente viaje y que lo disfrutes muchísimo. Muchísimas gracias. Nos vemos a la vuelta entonces. Dale, gracias, Fede. Chao. Ahí escuchábamos a nuestro especialista en noticias internacionales, Federico Larsen.